Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Estamos en la mitad, casi la mitad de esta consagración hermosa al Inmaculado Corazón de María. Espero que no estén muchos desanimados y los que estén desanimados se animen porque viene lo bueno. Vamos a encomendar este día al Espíritu Santo esta acción. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, estamos en el número 15 de los temas. Este tema nos habla acerca del sentido del sufrimiento. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 13, del 1 al 5. En ese momento, algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó: ¿creen ustedes que esos Galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Bien. Esta palabra de Dios nos lleva a pensar, en realidad, todos somos pecadores. En el plan de Dios no estaba el sufrimiento. Él no planeó que fuésemos infelices. Él vino a darnos alegría, a vivir en un Edén, en un paraíso. Nos regaló muchas cosas, pero por el pecado hemos perdido esa gracia. Es por eso que el sufrimiento hace estragos en nuestra vida, en el mundo de hoy. Diariamente podemos ver en las noticias cuántos muertos, cuántos accidentados, cuántas personas desesperadas por no encontrarse a sí mismos toman una decisión de quitarse la vida. Yo quiero pensar que este sufrimiento, Dios quiere regalarnos la gracia de redimirnos a través del dolor, a través del sufrimiento. Pero ¿cómo vivimos ese dolor? ¿Cómo llevamos ese sufrimiento en nuestra vida? ¿Renegando o increpando a Dios a cada momento y diciéndole por qué a mí? Mejor vamos a preguntarnos, ¿para qué a mí? ¿Cómo le puedes decir a una mamá que acaba de perder su hijo que no llore, que no sienta ese dolor, cuando lo que realmente está viviendo es que ha perdido una parte de su ser? Un sacerdote decía: admiro a las mamás que han perdido a sus hijos, porque son mujeres que tienen que seguir caminando mutiladas. Y ese pedazo de tu ser que te falta no es de una mano, de un brazo, un ojo, una pierna, es un pedazo del corazón.
Y María perdió a su hijo, el corazón entero, la vida se le iba a María, sin embargo seguía al pie de la cruz. Y nunca dijo por qué. María sabía que en el plan del Señor estaba redimir al hombre por medio del sufrimiento. Y ella también se ofreció con gusto. Hoy en día vivimos injusticias que exigen que solamente los malos deben sufrir, y no es verdad. ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los buenos? Todos estamos en la misma barca, hermano. Todos, el que no peca de acción, peca de intención o peca en omisión. Todos pecamos. Iluminados a la luz de Cristo, recibimos la claridad para darle un verdadero sentido al sufrimiento. ¿Por qué existe el sufrimiento? Si no estaba en el plan de Dios y fuimos llamados a ser felices en el cumplimiento de esa voluntad de Dios que Él quería y Él quiere darnos lo mejor, tenemos que caer en cuenta que el sufrimiento es la causa, es una consecuencia de la caída del pecado de Adán y Eva. Por este pecado entró la muerte en el mundo. Y sabemos, como lo dice San Pablo en Romanos 6, versículos 2, 3, el salario del pecado es la muerte. Me viene a la mente en una homilía que estaba escuchando. Querían muerte, muerte tienen. Queríamos muerte, muerte tenemos. Hoy en día vemos muchos y sabemos de muchas personas, lamentablemente, en sus casas tienen altares a la muerte. Y la muerte no existe, hermano. La muerte es un paso, es una puerta de donde se pasa de esta vida terrena a la vida eterna. Por tanto, este es un grave atentado contra Dios. Con la muerte viene toda clase de sufrimientos físicos y morales. La mujer da a luz a sus hijos con dolor y con mucho dolor también los entrega cuando les son arrebatados de una o de otra manera. Con el mismo dolor, el hombre gana el pan con el sudor de su frente, como lo dice la palabra en Génesis 3:16 y 3:17. El hombre sale a sembrar, sale a trabajar para llevarse el sustento. Sin embargo, hoy podemos ver que la tierra que antes producía frutos abundantes, hoy solamente da cardos y espinas. ¿Y es que Dios quería esto? No, hermano. Todo es consecuencia de habernos apartado del plan de Dios. El que se aleja del fuego y hay una nevada, va a tener frío. El que se aleja del hogar y anda en el campo y está lloviendo, va a tener frío. El que se aleja del hogar, abandonando mujeres, hijos, va a tener frío y soledad. Hoy Dios quiere llamarte a retornar a ese estado de vida que Él quiere, vivir en la gracia de Dios. Tenemos que pagar esas consecuencias, como nos lo dice la palabra en Lucas 15, 11, 32. Nos alejamos de Dios, somos ese hijo que pidió la parte de la herencia para irse a dilapidarla con muchos y en muchas malas cosas. Hoy el Señor te llama a decirte, a recordarte
con esa misma palabra y decirte: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Este es el plan de Dios desde la eternidad, desde el principio de la creación, que todo lo de Él fuera para ti, para mí, para todos. Sin embargo, el pecado, nos alejamos. Preferimos vivir en la inmundicia, muchas veces cuidando marranos que ni siquiera son nuestros y queriendo, ambicionando querer tener las bellotas de la casa del Padre, cuando ahí hay manjares suculentos. Cristo nos redimió en la cruz. ¿Por qué seguimos sufriendo? ¿Acaso no nos ha bastado el sufrimiento de Cristo? ¿No ha sido suficiente el dolor de la madre al pie de la cruz? Hoy a ti, mujer, que has perdido a tu hijo, a tu esposo, un hermano tal vez, te quiero decir, no ha sido suficiente el sufrimiento. El bautismo nos borra el pecado de origen y nos devuelve a la vida de gracia. Pero las consecuencias de la naturaleza humana nos lleva a seguir a medida que vamos creciendo. Y entre más viejos, más pecamos, más ofendemos a Dios. Hay algo que pienso yo, cómo nos gusta celebrar cumpleaños. Debería de darnos tristeza y vergüenza, porque entre más años tenemos, más pecados cargamos. Ese pecado persiste en nosotros y nos lleva a estar en un constante combate espiritual. Nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 405. Muchos de estos sufrimientos de ahora son consecuencia de nuestros pecados actuales. Hemos abusado de nuestra libertad, que se puede evitar si no pecamos. Las enfermedades físicas son producto de los vicios, de las infidelidades, de la avaricia, las quiebras económicas, de las peleas y las riñas por la soberbia. Habría paz en nuestra alma si siempre estuviéramos en gracia de Dios. Hay dos tipos de sufrimiento, el mal físico y el mal moral. El mal físico deriva de la naturaleza limitada del hombre. Dios nos crea a su imagen y semejanza, pero el pecado nos puso un límite. Por eso cargamos con todas esas cosas y como hemos abusado de esa libertad, vienen las catástrofes, vienen las inundaciones, los terremotos, las pandemias, todo eso que hay ahora en el mundo actual. No te estoy hablando de algo que pasó en el pasado, está sucediendo hoy, ahora. Pero también el mal moral se distingue del físico porque es contrario a la voluntad de Dios y su autor es el mismo hombre. Hay un libro sagrado que se llama Biblia, Sagrada Escritura. Ahí está escrita la ley del Señor y la ley del Señor no ha cambiado. No ha cambiado hasta el día de hoy, ni cambiará. El mal es el pecado y por eso vienen tus enfermedades, la diabetes, la hipertensión, qué sé yo, tantas enfermedades que se están descubriendo en el día de hoy. Dios quiso crear un mundo perfecto donde pudiéramos estar con la perfección que es Él mismo, pero el pecado, vuelvo a repetirte, nos ha apartado. Dios no es de ninguna manera la causa del mal, ni físico ni moral. Lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 310 y 311. Pero ese mismo Dios maravilloso a quien tú y yo hemos ofendido gravemente y tenemos consecuencias de ese pecado, nos dará la fuerza para salir adelante. Él nos dará la fuerza para levantarnos del lugar donde estamos caídos, pero es solamente postrándonos de rodillas a los pies de la cruz de Jesús, entregándole nuestro dolor y nuestro sufrimiento, diciéndole siempre como Él en Getsemaní: Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre pidiendo la voluntad del Padre
Y si tú y yo y todo el mundo hacemos esto, el Padre nos escuchará, porque escuchará nuestro dolor y nuestro arrepentimiento desde nuestro corazón, recordando que su Hijo en Getsemaní se las dijo exactamente igual. Siendo Dios, no dijo, Padre, soy tu Hijo, ya que ese es este sufrimiento, sino decía, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. María, con su silencio, también decía lo mismo en su interior. Si pudiésemos haber escuchado a esa madre maravillosa con su voz tan linda decir, Padre, me lo diste, pero acepto tu voluntad. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Nuevamente te digo, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Bien, hermanos, este tema de hoy es demasiado extenso y podría seguirte hablando mucho de esto, pero te voy a hablar ahorita, así brevemente, de los bienes que trae ese sufrimiento. Ese sufrimiento nos ayuda a reparar. ¿A reparar qué? Las faltas que hemos cometido al Señor, purificándonos aquí, ahora y no en el purgatorio. Ese sufrimiento entregado al Señor con amor nos ayuda a acercarnos a Dios. ¿De qué forma? Si yo me pongo a los pies de la cruz de Jesús y le digo, aquí está este dolor que me está ocasionando tal o cual enfermedad o tal o cual situación, comparto cerca de la cruz de Jesús. Me ayuda a desprenderme de las cosas de la tierra y anhelarlas del cielo. ¿Cómo? Entregándoselas a María con sus manos hermosas, que se las entregue al Señor para que me llegue a dar hambre de anhelar el cielo. Me enseña la humildad, nos hace levantar nuestros ojos a Dios. Y aquí voy a hacer una pausa porque es muy importante para mí, es algo hermoso que el Señor nos dice en su palabra. Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Y qué crees que ocurre cada día en cada Eucaristía? Jesús es levantado nuevamente de la tierra. Cuando se eleva el cáliz con esa hermosa forma, su cuerpo y su sangre, todo un Dios ante ti, levantando, para que levantes la mirada hacia Él. Las manos del sacerdote preciosas lo elevan. Es esa cruz invisible, ya no es una muerte cruenta, es una muerte que redime y que salva y que te dice, aquí estoy, voltea a verme. Y es un momento de adoración sublime para reconocer que en el dolor hay redención. Nos enseña la misericordia de Dios, nos recordándonos el Salmo 51 en el número 19. Un corazón contrito y humillado, Señor, tú nunca lo desprecias. Nos enseña a ser misericordiosos con aquel que padece el dolor. Y más si tú lo has vivido, te lleva a hacerte uno con esa persona que está sufriendo el dolor también. Fortalece tu voluntad, purifica y prueba el verdadero amor. Permanezcamos pues a los pies de la cruz de Jesús en la hora de la prueba. No todo es alegría. Acuérdate, hemos pecado y es consecuencia del pecado. Bien, como práctica para el día de hoy, te voy a pedir que te postres ante un crucifijo o bien ante el sagrario, ante el Santísimo. Escribe una oración de agradecimiento a Dios, lo más que puedas recordar de tu vida que Él ha hecho por ti, y más en los momentos del dolor. Pídele que sane esa área de tu ser, ahí donde hay dolor, porque el Señor quiere que seas liberado y liberada del dolor. Quiere engrandecerte porque eres su hija, y que le entregues cada momento difícil de la historia de tu vida para tu propia conversión. Todo por Jesús, nada sin María.